presentamos a continuación las dos categorías que este concurso está promoviendo y difundiendo y el público objetivo al cual se ha focalizado. La categoría 1, proyectos de innovación implementados, está vinculado con todos aquellos proyectos que se vienen implementando, que están en vigencia actualmente y que han respondido a la emergencia sanitaria, que están vinculados al currículum nacional, que tienen evidencias de resultados, de efectividad o ciertos avances. A esta categoría pueden presentarse proyectos de instituciones educativas públicas y privadas, urbanos o rurales. Entonces, si yo tengo un proyecto que inicié el 2018, el 2019 he continuado, el 2020 y ahora sigo continuando, que el proyecto evolucionando, entonces puedo presentarme en esta categoría de proyectos de innovación educativa implementados. La categoría 2 está diseñada para aquellos proyectos que están gestándose, que les hemos denominado promisorios, porque están en diseño, y que nos presentan soluciones innovadoras, novedosas, de cara al retorno a la presencialidad y que van a fortalecer de manera efectiva aprendizajes previstos en el currículum. Pero el público objetivo de esta categoría son instituciones educativas rurales, sean públicas o sean privadas. Entonces, esta categoría refuerza mucho la vuelta a la escuela, con aquellas ideas que luego de un periodo en que no hemos venido a clases, venimos y tenemos una propuesta innovadora por parte del docente hacia los estudiantes. Estas son las categorías que tenemos. Avanzamos. Bien. Ya sabemos que tenemos etapas, tenemos categorías, tenemos el público objetivo por categorías. Ahora, desafíos. ¿Por qué existen estos desafíos? Estos desafíos son retos que nos demandan la sociedad de cara al bicentenario. Y todos los proyectos necesitan estar vinculados, por lo menos, con un desafío. Sean proyectos de categoría 1 o sean proyectos de categoría 2, tienen que vincularse por lo menos con un desafío. Y pasamos a explicar un poquito algunos de estos desafíos. En el desafío de equidad y desarrollos humanos, aquí se busca que los proyectos puedan vincularse de manera original a aquellos que promuevan que los estudiantes actúen en la sociedad de una manera más justa, equitativa, que reconozcan que todos tienen los mismos derechos. Entonces, si nuestro proyecto fortalece este tema de equidad, de justicia y de búsqueda de promoción de derechos humanos, entonces está fortaleciendo este desafío. En la categoría, en el desafío 2 tenemos el desafío cultura democrática, cultura digital y medioambiental. En este desafío se consideran aquellos proyectos de innovación que promueven que el estudiante pueda emitir sus propios juicios de manera libre, que conviva en armonía y en democracia, que se fortalezca la convivencia social de nuestros estudiantes, que por la búsqueda de un objetivo común, desde la comprensión de aquellos procesos históricos y sociales del país y del mundo. Asimismo, busca proyectos que promuevan el trabajo colaborativo en entornos digitales a partir de las posibilidades que trae su contexto. Y otro aspecto muy importante es que se consideran también aquí los proyectos que permitan que el estudiante tome conciencia del medio ambiente, del cambio climático, de nuestra relación con la madre tierra. El desafío 3, ciencia, investigación y pensamiento matemático, aquí se vinculan todos aquellos proyectos que promuevan que los estudiantes desarrollen las capacidades para comprender diversos problemas de la vida diaria y razonar en torno a ellos, buscar soluciones, indagar a partir de los conocimientos que la ciencia nos brinda. El cuarto desafío, que es comunicación afectiva y expresión artística, aquí todos los proyectos
que se pueden vincular aquí son los que promueven que los estudiantes usen el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de textos. También se promueven proyectos que permitan interactuar con las diversas manifestaciones artísticos culturales, desde la forma más tradicional hasta la forma más contemporánea y emergente. En nuestro quinto desafío tenemos el desafío de interculturalidad y buen vivir, revaloración de las lenguas y saberes tradicionales. Se busca o se puede vincular aquí los proyectos que revaloren las lenguas y los saberes tradicionales, que se fomente la disposición del estudiante por conocer, por comprender, por enriquecerse desde esa perspectiva intercultural, favoreciendo el trabajo entre pares en un contexto de aprendizaje y de desarrollo humano integral. El desafío de autonomía en los aprendizajes promueve que los estudiantes puedan identificar aquellas potencialidades, dificultades y habilidades que tienen para el logro de sus metas y a partir de ello puedan aprender a gestionar sus propios recursos para que consigan sus metas de aprendizaje. Tenemos otro desafío, sexto, bienestar emocional y convivencia sana. Aquí se vinculan todos los proyectos de innovación que de manera original promuevan que los estudiantes y sus familias reconozcan y tomen conciencia de sus emociones, a fin de expresarse de manera adecuada según el contexto, regulando su comportamiento en favor de su bienestar y el de los demás. El séptimo desafío, tenemos acceso y culminación del servicio educativo de los estudiantes. En este desafío podemos vincular aquellos proyectos que de manera original innoven procesos administrativos y estrategias de liderazgo pedagógico para la gestión de condiciones operativas en la escuela, como aspectos claves para el logro de objetivos en la gestión escolar. Y nuestro último desafío, trabajo participativo, escuela, familia y comunidad, se pueden vincular todos aquellos proyectos que potencien la participación articulada, la triada entre casa, comunidad, escuela, como base para el enriquecimiento de los aprendizajes. Y que fortalezca aquellos espacios comunales a través de los cuales se han venido interactuando en esta modalidad de distancia que hemos estado desarrollando actualmente. Bien, entonces, hasta aquí. Etapas, nos encontramos en la etapa de inscripción y difusión. Tenemos dos categorías, categoría proyectos implementados, proyectos promisorios. Los proyectos promisorios enfocados exclusivamente para los de zona rural que retornan a la presencialidad, sean públicos y privados. Tenemos 9 desafíos. Estos 9 desafíos nos sirven para poder mirar hacia dónde está fortaleciendo o contribuyendo el proyecto que tengo acá. Entonces, si ya tengo esto, ¿qué necesito para que mi proyecto sea uno de los ganadores? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Roger? Sí, Lucy, mientras te iba escuchando, ¿no? Estaba imaginándome como miembro del equipo de algún proyecto de una escuela y qué aspectos debo tener claro antes de iniciar mi postulación, como tú lo decías, ¿no? Básicamente, en la lámina anterior, tener bien claro a qué desafío puedo estar vinculando mi proyecto o cómo puedo estar desde mi proyecto aportando a alguno de esos desafíos, pero tú lanzas una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo tener una adecuada participación en este concurso? Y creo que una respuesta está justamente en la siguiente lámina que Antonio nos va a ir mostrando y que tiene que ver con los criterios. Es decir, si soy miembro de un equipo de una escuela, es muy importante, maestro, maestra que nos acompañan aquí en el Facebook Live, tener bien claro estos 7 criterios con los que van a ser evaluadas sus propuestas, ¿no? Sus proyectos. Entonces, desde los últimos años, el FONDE ya hemos ido, digamos, especializándonos en cómo identificar proyectos mirando estos 7 criterios, como pueden ver aquí en esta lámina. Vamos a empezar por este criterio de intencionalidad, ¿no? Y en ese criterio de intencionalidad, cuando ustedes
revisen con detenimiento las bases y encuentren una definición sobre este criterio, y más abajo en las bases los indicadores. En este criterio vamos a ver dos cosas, ¿no? Dos cosas bien marcadas. Por ejemplo, cómo es que ustedes al momento que formulan el anexo 2 describen y explican la problemática de la que parte el proyecto. Eso es importantísimo. Describir con claridad, primero identificar la problemática. Una problemática centrada en los aprendizajes. Hemos encontrado en el transcurso de este tiempo que la mayoría de proyectos se quedan en la descripción de la problemática del contexto, pero no aterrizamos respecto a la problemática en los aprendizajes. Y una vez identificada esa problemática, poder ir describiéndola, poder ir identificando también las posibles causas. Ese es el primer indicador que vamos a ir viendo en ese criterio. La problemática, sus causas. Y el segundo indicador, como van ustedes, y es más, los invito ya a ir explorando las bases, mirando otros indicadores, tiene que ver con el propósito. Entonces vamos a ir evaluando cómo es que el propósito trazado en la formulación del proyecto es claro, es preciso, y al momento de que lo leo, expresa los aprendizajes que se quieren lograr con ese proyecto que estoy planteando al concurso, ¿no? Entonces, ahí la intencionalidad, maestro, maestra, tiene que estar bien clarito. Problema, sus posibles causas, por un lado, y por otro lado, el propósito, bien preciso también. Vamos a ver ahora el criterio de originalidad. Este criterio tiene bastante valor en este concurso, porque es un proyecto de innovación y el criterio de originalidad justamente les da ese sello, ¿no? Esa característica de ser soluciones innovadoras. Ahí vamos a ver dos indicadores, maestros y maestras. Primero, como equipo, van a hacer un esfuerzo por describir paso a paso 1, paso 2, de manera ordenada, de manera secuencial, en qué consiste esa solución innovadora, ¿no? ¿Cómo es que se implementa? ¿Cómo se hace? Y si es proyecto promisorio, ¿cómo están pensando hacer implementar, perdón, esa solución innovadora? Entonces, ahí ya tenemos un primer indicador. Describir de manera ordenada y secuencial en qué consiste esa solución innovadora que ustedes están planteando. Pero también en ese criterio estamos viendo otro indicador que tiene que ver justamente con la sustentación del valor agregado. Y es más, ya les adelanto, hacia adelante vamos a ir organizando otros webinar que justamente le vamos a ir orientando con algunos tips, algunas precisiones de cómo explicar el valor agregado. Y conforme ustedes vayan formulando el proyecto, pregúntense o háganse estas dos preguntas. No, primero, la solución que estamos planteando es totalmente original, es decir, no hay ningún antecedente, nadie la ha implementado aún, o no hay ninguna experiencia similar, puede darse el caso. Y segundo escenario, quizá lo que están planteando ya en otro contexto lo han ido, ¿no? Validando, aplicando y le da resultados, y ustedes, al poder indagar, investigar sobre esas experiencias parecidas, al traerlo a su escuela, considerando el contexto en que se asiente esta escuela, ¿no? Le dan un valor agregado. Entonces, hay que ir sustentando qué lo hace diferente en todo caso, o por qué su solución innovadora justamente tiene un sello personal propio de la institución, justamente que le da ahí una identidad y que a la vez, ¿no? Se orienta a superar esas experiencias parecidas que ustedes han ido investigando. Entonces, en originalidad, sí, maestros, desde ya los animamos a detenernos un poquito en ese criterio. Creo que el primer indicador puede ser que sea menos complejo que el segundo indicador, es decir, describir de manera ordenada en qué consiste la solución innovadora. Pero si vemos el siguiente indicador de sustentar el valor agregado, considero que tiene que detenerse un poco más ahí, porque hay que investigar, hay que indagar, hay que buscar referentes para poder decir dónde está el valor agregado de mi proyecto para este concurso. Y en el criterio de pertinencia, vamos a ver también dos indicadores. Ahí ustedes, cuando formulen el proyecto con el anexo 2, van a tener que explicarnos por qué su proyecto, por qué la solución que están planteando responde a las características del contexto y de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si estamos en contexto rural, en contexto urbano, con o sin conectividad, y mirando las necesidades de los estudiantes,
¿Por qué decimos que este proyecto responde justamente a esas necesidades e intereses de ellos? Y el otro indicador que vamos a ver, y tiene que ver con lo que nos explicaba Luz, qué tanto el proyecto se vincula con alguno de esos desafíos. Y usted tiene que identificarlo con claridad y precisión desde un inicio, ¿no? Mi proyecto que tiene que ver cómo es que estoy aprovechando los saberes locales para enriquecer el currículo, ¿no? Y le doy ese valor agregado como escuela. Yo ya tendría que saber con qué desafío se está vinculando para poder luego argumentar. ¿Por qué digo que se vincula, por ejemplo, con el desafío de interculturalidad, donde se valoran los saberes locales, ¿no? Entonces, en pertinencia vamos a evaluar esos dos indicadores. Y luego el cuarto indicador, muy importantísimo también, y tiene que ver con el impacto. No hay proyecto de innovación si es que no se orienta y no impacta en los aprendizajes. Eso es básico, maestros, al momento de formular su proyecto. Entonces, ahí vamos a evaluar un solo indicador y ahí una salvedad. Me pongo en el caso de que su escuela va a postular con la categoría 1, es decir, proyectos implementados. En este criterio, cuando formulen el anexo 2, van ustedes que hacer un análisis de qué han venido implementando, cómo lo han venido haciendo, qué resultados han venido obteniendo, cómo se están mejorando los aprendizajes, qué dificultades o limitaciones han venido presentándose, ¿no? O qué, digamos, resultados favorables han ido logrando, de forma que al momento de sustentar esa pregunta del criterio de impacto en el anexo 2, nos puedan contar justamente, ¿no? Con evidencia, si es posible, ir citando alguna evidencia, ir describiendo y explicando de cómo han venido implementando el proyecto, qué resultados han venido obteniendo. Ya, pero eso es para la categoría 1. ¿Y qué pasa con la categoría 2, profesor? Pero si el mío es un proyecto, es una idea, es una propuesta, es un proyecto promisorio, ¿cómo voy a explicar que tengo resultados o que estoy impactando en los aprendizajes? Entonces, cuando ustedes vean las bases, el anexo 2 para esta categoría de proyectos promisorios, ahí la pregunta ha sufrido una adaptación. Entonces, ahí, si bien ustedes no están implementándolo, pero desde que han investigado, han indagado y están apostando por esa solución innovadora porque están convencidos de que si la implementan, va a generar impactos en los estudiantes, en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en ese nivel vamos a ir sustentando la pregunta. ¿Por qué decimos o por qué creemos que el proyecto tendrá impacto en los aprendizajes de los estudiantes? Voy a hacer una precisión aquí muy importante, maestros y maestras que nos escuchan. Estos 4 primeros criterios. ¿Por qué me detengo aquí? Porque más adelante, cuando Lucy les presente las fases de la evaluación por la que van a pasar sus proyectos, la fase 2 de evaluación técnica, ahí los proyectos van a ser evaluados de manera diferenciada según la categoría, porque es imposible, pues, que todos los proyectos de ambas categorías sean evaluados de la misma manera. Imposible. Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes que en la fase 2 de evaluación técnica se han postulado con la categoría 1, es decir, proyectos en implementación, van a ser evaluados con los 7 criterios. Pero si están postulando con la categoría 2, proyectos promisorios, van a ser evaluados con estos 4 primeros criterios que acabo de ir precisando sus indicadores. Ahora vamos a ver los 3 siguientes criterios aplicables para la categoría 1, proyectos en implementación, y que tiene que ver con la sostenibilidad. Estamos en la búsqueda justamente de proyectos que estén implementándose, pero que sean sostenibles. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir dando cuenta de que hay sostenibilidad en el proyecto postulado? Vamos a ver 2 indicadores ahí, ¿no? Ustedes van a tener que irnos indicando qué condiciones al interior de la escuela ya han venido gestionando y que también es necesario más adelante continuar gestionando o gestionar otras condiciones con la finalidad de que el proyecto pueda continuar en la escuela. Es decir, pueda continuar consolidándose, fortaleciéndose, ampliándose a nivel de escuela. Entonces ahí ustedes van a tener que explicarnos, argumentarnos qué condiciones están gestionando y necesitan gestionar para que continúe el proyecto. Y el otro criterio tiene que ver, y un aspecto muy importante para que un proyecto sea sostenible, es que los docentes que lo implementan han desarrollado capacidades o necesitan desarrollar capacidades para implementarlo de la mejor manera.
Entonces, justamente ese indicador 2 de este criterio los invita a identificar qué necesidades de formación necesitaría el equipo de docentes y directivos fortalecer para que el proyecto pueda continuar. El sexto criterio muy importante, que es la reflexión, si no el proyecto de innovación pues se estanca, se queda ahí, nunca va a desarrollarse, porque tiene que ver justamente con ese análisis crítico que ustedes hagan al momento de implementar los proyectos, ¿no? El criterio de reflexión. Ahí estamos trabajando un solo indicador, maestros. Es muy importante que le pongan ojo aquí a este criterio. Y el último criterio que tiene que ver con participación, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrán que contarnos cómo es que los actores de la comunidad educativa vienen participando en la implementación del proyecto, pero sin dejar de lado y prioritariamente poniendo el ojo en los estudiantes. ¿Cómo es que los estudiantes participan, se involucran activamente en el proyecto, ¿no? Y en ese sentido también otros actores. Y en el segundo indicador de este criterio de participación, tiene que ver con estrategias o mecanismos que al interior de la escuela se vienen desarrollando para difundir las actividades, los resultados o los logros que vienen obteniendo con el proyecto, porque mientras mejor difundimos, más involucramos, ¿cierto? Más enamoramos a nuestros actores de la comunidad. Y con eso tiene que ver con ese criterio de participación, Lucy, Antonio, muy importante entonces que los equipos tengan con claridad desde el inicio qué indicadores, con qué criterio van a ser evaluados. Entonces, Lucy, vamos a seguir en este primer bloque. Tu audio, Lucy. Gracias. Bien. Pasamos al siguiente bloque, al de evaluación de proyectos del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación 2021, edición bicentenario. Tenemos 3 fases en esta etapa de evaluación. Y efectivamente, hay que poner mucho ojo, mucho cuidado en la página 12, 13 y 14 de las bases para que ustedes puedan verificar que cumplen con los requisitos que les están planteando y no puedan ser motivo de descalificación del proyecto. Pueden tener una muy buena idea, pero a veces hemos tenido por experiencia que no se han fijado si se ha escaneado bien el título, el DNI. Entonces, este proceso de la fase 1 hace que pierdan esa oportunidad. Lean, por favor, bien las páginas 12, 13 y 14, ¿no? Porque un comité de evaluación va a verificar todos aquellos requisitos e impedimentos que están señalados justo en estas bases. Si la IEI o grupo de instituciones educativas no cumple con alguno de estos requisitos, van a ser descalificados lamentablemente. Un docente que está en licencia no puede participar. Fíjense bien, para el caso de las escuelas que quieran presentarse como instituciones educativas unidocentes, el año pasado se pedía que participe de una escuela el director más un docente. Para el caso de las unidocentes, no se preocupen, solamente es el director, no tiene que buscar otro docente de otra escuela y nada, es él mismo el que se registra porque también es profesor. Entonces, tomen en cuenta, por favor, todos los impedimentos que se están considerando en fases. En la fase 2, la fase de evaluación técnica, aquí entramos a mirar el proyecto bajo la luz de los 7 criterios que plantea el FONDEP. Para la categoría 1, proyectos implementados, vamos a mirar y reflexionar en torno a los 7 criterios que ya nos acaba de comentar Roger. Y los proyectos que están en diseño categoría 2, que son provisorios, aquí se evalúan bajo la luz de los 4 criterios que presentan. Los que obtengan el puntaje de 65 a más pasan a la etapa final, a la fase final de evaluación de jurado por un jurado experto, por profesionales reconocidos de alta trayectoria en el tema, y aquí se determinan los ganadores. Para ser ganadores, a ambas categorías se evalúan bajo la luz de los 4 criterios: intencionalidad, que quiere decir hacia dónde apunta el foco, cuál es mi propósito; a originalidad, cuál es la estrategia novedosa, innovadora que estoy proponiendo para solucionar esta problemática que tengo;
pertinencia, cómo estoy respondiendo, cómo ese proyecto está respondiendo a las características del contexto, y impacto. ¿Qué avances, logros, resultados se están generando para el logro efectivo de esta problemática que me he planteado? Si tienen 85 o más, pasan a ser ya los ganadores y a recibir los beneficios. Es importante que ustedes sepan que desde la fase 1 y desde la fase 2 se realiza la revisión de la información proporcionada por los sistemas que están vinculados en el dinero. Bueno, ya sabemos que vamos a ser evaluados, que tenemos fases, pero una vez que gano, ¿qué beneficios obtenemos, Roger? A ver, vamos a ir viendo justamente lo que menciona Lucy, ¿no? ¿A qué acceden los proyectos ganadores? Ahí hemos pensado en unos beneficios diferenciados, ¿no? Como pueden ver ustedes en la base. Pero este conjunto de beneficios los hemos agrupado en dos dimensiones. Primero, el reconocimiento y difusión y el acompañamiento. Estos beneficios un poco pensados en la demanda que nos plantean los maestros, ¿no? Aquellos maestros que en el transcurso de este tiempo han ido implementando proyectos de innovación valoran mucho más, ¿no? Tener, por un lado, reconocimiento y por otro lado, valoran mucho, mucho es el acompañamiento. Es decir, cómo es que se les apoya o tienen espacios para fortalecer sus capacidades y poder implementar de la mejor manera el proyecto. Como pueden ver ahí, para la categoría 1, en reconocimiento hay resoluciones, hay diplomas, tanto del FONDEP como del Ministerio de Educación, acceso a publicaciones o poder tener acceso a eventos nacionales e internacionales, porque lo que queremos es justamente que aquellos proyectos docentes que vienen implementando proyectos de innovación, poder irlos posicionando en otros ámbitos, en otros contextos, porque de ahí también se aprende, ¿no? De ese contacto con otros lugares, con otros maestros. Pero hay algo muy importante que este año estamos incorporando, es que aquellos proyectos ganadores de la categoría 1 en implementación, con el apoyo del FONDEP, mientras vamos acompañando el proceso de implementación y van obteniendo algunos resultados, al finalizar ese periodo, poder otorgar un distintivo denominado Escuela FONDEP del Bicentenario. Entonces, estamos agregando ahí ese beneficio para aquellas escuelitas de la categoría 1 que en ese periodo de implementación vayan evidenciando resultados positivos en los aprendizajes. Y también en acompañamiento, aparte del programa formativo dirigido a docentes y directivos, poder brindarles asistencia técnica, asesoría durante 9 meses, durante la implementación del proyecto. Ahora, si vemos en la siguiente lámina, en cuanto a los beneficios de la categoría 2, hemos hecho ahí una diferenciación, pero manteniendo el reconocimiento y el acompañamiento, ¿no? Entonces, reconocimiento, resolución, diploma, promocionar el proyecto, así sea una idea, pero es bueno empezar ya a poder difundirla, porque otras escuelitas podrían observarla y enriquecerla también. Y el acompañamiento, pero aquí el acompañamiento es diferenciado, ¿no? Es diferente acompañar a una escuela que está implementando a una escuela que recién tiene la idea, o digamos la tiene en esa etapa de diseño. Por lo tanto, tendría que ser un acompañamiento ágil. En un tiempo corto, las escuelitas puedan tener, digamos, un proyecto diseñado con bastante coherencia y solidez para que luego pueda entrar a un proceso de implementación. Entonces, nos comprometemos en esa etapa de dejar con los equipos listo el proyecto a implementarse. Entonces, hemos ido precisando eso, ¿no? Criterios, desafíos, categorías, beneficios, pero es importante lo que nos va a decir Lucy sobre unas orientaciones bien precisas y que en función a ellas nos han ido llegando algunas preguntas y quizá muchos de los que nos siguen van a encontrar las respuestas ahí. Entonces, algunas orientaciones, Lucy. Gracias, Roger. Pasamos a la siguiente lámina, Antonio. Bien, hay algunas orientaciones que giran en torno a el CNPE propone 2 categorías. Si soy un proyecto que pertenece a una escuela urbana y estoy empezando a idear mi proyecto, ¿puedo presentarme para el proyecto categoría 2? No. Los proyectos de categoría 2, que son promisorios, son solo para rurales, públicos y privados. Si soy de
escuela urbana, necesariamente tengo que tener un proyecto que está en vigencia y que cuenta con algunos avances, logros o resultados. Esto, por favor, ténganlo en claridad. Hemos tenido varias preguntas al respecto. El proceso de evaluación se da y gira en torno a 7 criterios. Entonces, cuando ingreso, y ustedes ya verán en un bloque siguiente a la plataforma, voy a escoger si soy proyecto implementado, voy a tocar un botón que diga proyecto implementado y me sale toda la ficha que contiene los 7 proyectos, los 7 criterios. Si soy provisorio, doy clic en un botón y me van a salir la ficha correspondiente con los 4 criterios. ¿Ya? ¿Se puede participar como institución educativa sola o como colectivo? Sí, puedo participar solo como escuela o puedo participar con un grupo de escuelas en red. No hay límite en la cantidad de participantes, pero ojo, es importante que sepan lo siguiente. Si yo registro a mi escuela con 4 personas y ganamos, y luego quiero incorporar a una persona más, no se puede incorporar. Solamente se reconoce a los ganadores que han sido registrados. Entonces tengan mucho cuidado con ello. Hemos tenido también algunas dificultades en ediciones anteriores al respecto. Ustedes son quienes registran a las personas que ustedes están considerando que lideran y están implementando el proyecto. Otro, que el concurso termina la inscripción el 30 de septiembre, 11:59. No esperen al último momento. Hemos tenido ya algunos problemas, nos han llegado después, por favor, que se quedó ahí, no hay otra posibilidad, así que prevean que el cierre es el 29 de septiembre, para que ustedes tengan el tiempo y el margen. El proyecto puede ser registrado por el director o por un docente, pero el documento, la ficha, la firma el director, pero lo puede registrar sea el director o sea el docente. Entonces, y no se olviden, el proyecto tiene que vincularse a un desafío como mínimo. Pueden ser varios, pero necesitamos focalizar por lo menos un desafío. Ahora, existen canales de comunicación ante cualquier duda. ¿Cuáles son esos canales de comunicación, Roger? Sí, Lucy, es muy importante eso, ¿no? Que nos puedan seguir también en estos espacios. Se viene el webinar 3, el número 4, el número 5. Estén atentos siempre a la página de Facebook del FONDEP, a nuestras comunicaciones para poder tener espacios de comunicación también como esta. Está la web oficial del concurso, como está aquí en la lámina, y más bien el equipo en el chat del Facebook Live también nos va a ir compartiendo el link oficial del concurso. Y luego, más adelante, va a entrar Antonio y ahí también tenemos otro canal de comunicación, que es el chat en línea. Por favor, si tienen una dificultad, identifíquense quiénes son, su nombre, su apellido, no sé, si posible la IE, su teléfono, para que de acuerdo al caso que nos dejen Antonio o Santiago, nos puedan, digamos, apoyar absolviendo alguna duda. De ahí también tenemos el correo institucional del FONDEP, secretaría@fondep.gov.pe. Todos estos canales, más bien en el chat del Facebook Live, ahí nos van a ir apoyando, en ir colocando tanto el link oficial como el correo institucional. Y luego, a continuación con Antonio, vamos a ir viendo el aplicativo y ahí estaría en la parte inferior derecha el chat en línea. Entonces, Lucy, aquí ya vamos entrando o cerrando el primer bloque del taller que estaba referida a precisar aspectos clave de las bases y vamos a entrar justamente al segundo bloque. Adelante, Lucy. Efectivamente, Roger, este primer bloque nos ha sumergido un poco en conocer lo que las bases nos piden.